The Bay, o Terror en la Bahía, que es como se le conoce en Latinoamérica, es una película de terror estadounidense del año 2012 perteneciente al género de metraje encontrado, que fue dirigida por Barry Levinson, y escrita por Michael Wallach. Este film aparenta ser un documental prohibido, en el cual se busca evidenciar la verdad acerca de unos extraños hechos que ocurrieron un desafortunado 4 de julio en una pequeña comunidad costera de Maryland. Para hacer esto se hace entrevista a una mujer llamada Donna Thompson, una aspirante a reportera que no solo estuvo presente aquel trágico día, pero también logró documentar y sobrevivir para contar su historia, aunque para ilustrar con mejor detalle lo ocurrido, también se hace uso de múltiples grabaciones y tomas de video anteriormente confiscadas por el gobierno que lograron ser filtradas, y revelan cómo es que civiles, policías, extranjeros, científicos, doctores, y hasta niños llegaron a presenciar o sufrir por una plaga, que debido a la ignorancia y corrupción del gobierno, logró convertirse en una pesadilla ecológica. The Bay es una película que usualmente es catalogada por muchos como una de las mejores en el género de metraje encontrado, y aunque no estoy seguro si la podría poner en un pedestal de la misma manera que al proyecto de La Bruja de Blair, tampoco puedo ignorar el por qué es que muchos la aprecian tanto. Después de todo, termina siendo una cinta que resulta ser no solo muy experimental, pero creativa y novedosa en más de un sentido. Para empezar, hay que aplaudir la selección de isópodos como amenaza en la narrativa que nos presenta, no solo porque es una elección única y bastante inusual, pero porque al tomar a una especie parasitaria tan desagradable como lo es los Quimotoa exigua, también conocidos como comelenguas, la cinta logra destacar desde el vamos al ofrecer un argumento que no solo funciona para que esta funja como una obra de subgénero de terror ecológico, pero encima también de horror corporal con facilidad. Es una idea inteligente que fácilmente se las ingenia para dar con una combinación perfecta que despierta la curiosidad y interés del público, al igual que el asco y su morbosidad. También debe aplaudirse lo versátil que es al contar su historia a partir de no solo la perspectiva de múltiples personajes, pero también diferentes medios tecnológicos o audiovisuales. Aquí no solo hay típicas grabaciones de cámara de video, pero también se nos presentan grabaciones desde cámaras de seguridad, cámaras de celular de no tan buena definición, dashcams o desde automóviles, vemos grabaciones de llamadas o hasta videollamadas, se nos presentan reportajes de cadenas de televisión o hasta grabaciones ilegales a partir de blogs conspiranoicos de internet, y hasta en una ocasión no podemos presenciar casi nada, ya que solo logró salvarse una grabación de radio de policía sobre ciertos sucesos bastante perturbadores y gráficos que ocurrieron en una residencia, y todo esto ayuda a que el documental se sienta más auténtico, aún hasta si algunas perspectivas mostradas no dan enorme lujo de detalle en lo ocurrido, ya que se siente como que varios individuos solo lograron captar lo poco que pudieron experimentar con lo poco que tenían o podían comprender, pero que por suerte, con la enorme cantidad de cintas salvadas, logra complementar de mejor manera el rompecabezas acerca del incidente, al ilustrar su comienzo y escalada mientras comienza a ponerse el sol, y el umbral de la oscuridad deja de ser lo único consumiendo al pueblo de esta comunidad en un día que se supone debió haber sido festivo y alegre. Normalmente no considero que las películas de este género necesitan de castings tan numerosos de personajes, pero diría que The Bay y su táctica de recopilar múltiples metrajes filtrados y encontrados hace que esto funcione de manera excelente y convincente sin perder tanto del estilo que hace tan popular al género, y esto también merece un aplauso, aunque bueno, si soy honesto, tal vez la razón por la que estoy más agradecido de esta decisión, es porque considero que si este film tuviera un casting más limitado, no sería tan entretenido, ya que entre sus puntos negativos, está el hecho de que varias de sus actuaciones no son la gran cosa, con uno de los ejemplos más criticados siendo el caso de la personaje que aparece y narra su perspectiva durante una gran parte de la película, Donna Thompson, quien pese a haber vivido en carne lo ocurrido y saber bien los detalles, los narra con poco sentimiento por detrás. Podría decirse que tras mucho tiempo, esta al fin logró desensibilizarse del tema, pero aún así se siente como que su actuación termina siendo muy blanda y poco humana, aun cuando lo repito, no solo vio cosas perturbadoras, pero también perdió a un compañero en los sucesos ocurridos, pero esto es nada, ya que la actuación más blanda y menos convincente de la película es la de cierta niña o preadolescente llamada Jennifer, quien pese a presentar múltiples lesiones alrededor de su cuerpo, al igual que posible abandono por su familia, y estar sola en un hospital sumido en el caos, se muestra exageradamente tranquila, no rompe en llanto, no la consume el miedo, ni siquiera creo que se le ve expresando grado destacable o mínimo de dolor creíble ante los parásitos que se supone que la están comiendo desde adentro, solo actúa con cierto grado de indiferencia mientras platica con una amiga
diga por teléfono y ya. Hay algunas actuaciones que son medio salvables, pero aún aquellas que lo hacen no brillan mucho porque tampoco es como que los personajes presentes lleguen a dejar marca en el espectador, debido a que varios apenas si llegan a ser lo suficientemente presentados como para poder generar un lazo o importancia por ellos. Algunos dirían que es un efecto negativo de contar con un casting tan grande, pero yo siento que es más bien por falta de enfoque o trabajo en ellos, siendo esta la razón por la cual el clímax también llega a sentirse algo anticlimático. Digo, por favor, la porción de la historia que trata la perspectiva del grupo de reporteros ni siquiera se siente como que en realidad acaba, simplemente llega a un punto donde ven algo que les asusta que hace que dejen de grabar más escenas, y se supone que fuera de pantalla murió el camarógrafo mientras que la otra fue rescatada por agentes del gobierno tiempo después. Se siente casi como si faltaran escenas de haber sido rodadas. Sé que el presupuesto de este film era muy bajo, pero aún así, se siente ridículo como es que llega un punto en el que el film simplemente va y no muestra, pero solo se limita a mencionar que llegó el gobierno y después se arregló todo, hasta hace que una que otra cosa se sienta medio trivial. Por último, otro punto negativo que considero merece mención, son los tropiezos que ocurren en la presentación, que arruinan no solo parte del misterio, pero también suspenso, ya que hay que decirlo, este film no es muy sutil, al contrario, aún sin su constante uso de flashbacks para hacer mayor énfasis en algunos momentos o conceptos clave, siento que la película no hace un muy buen trabajo intentando cultivar el misterio de qué es a lo que se enfrentan los citadinos de la bahía, como para a menos de la mitad, uno ya se puede dar una muy buena idea de qué es lo que está afectando al pueblo, cómo se originó el problema, y hasta incluso qué es lo que le pasará a los citadinos, haciendo que para el final, las revelaciones tengan menor peso. Una cosa es hacer foreshadowing o poner pistas, pero otra ya es revelar demasiado hasta el punto donde uno ya se va preguntando si los personajes del film son tontos, ya que es difícil creer que no se están dando cuenta sobre qué es lo que en realidad ocurre a sus alrededores. Un gran ejemplo de mala ejecución es un segmento que ocurre muy apenitas a la mitad del film con la subtrama del joven matrimonio que viene de visita al pueblo. En un momento el joven dentista y padre cae al agua desde el barco que rentó para su familia, y aunque no le pasa nada malo, los editores sintieron que no solo era necesario poner música de semi-suspenso en esta escena, pero también múltiples efectos de sonido parecidos a chillidos de insectos o bichos, y no es como que sean sonidos que los personajes escuchan, solo los espectadores, los cuales terminan fungiendo como algo innecesario. Si me lo preguntan, literalmente se siente como que la película está diciendo, hey, este compa ya está muerto, solo que él no lo sabe. Otro problema que encuentro con la película es como es que a veces decide representar la amenaza de los hisopos como extra hostil o agresiva, hasta el punto donde aleja a la amenaza de su concepto original de plaga parasitaria, para volverla una especie de plaga tipo insecto con complejo de piraña sin mucha razón por detrás, creando unas que otras escenas que aunque pueden hacer saltar al espectador de un leve susto, también es posible que lleguen a verse algo caricaturescas para los más críticos. Digo, un buceador muere después de que un isópodo se lanza literalmente como si fuera una bala disparada debajo del agua hacia su visor o ojos, y también está esa escena donde un sujeto logra pescar un pez, y al poco rato sale uno de estos parásitos del pescado para subírsele por la mano y morder al sujeto solo porque sí. La cosa llega hasta sentirse contradictoria, ya que después, varios de estos parásitos llegan a mostrarse como muy tranquilos y sutiles en sus masacres. Sé que son bichos afectados por esteroides, y posiblemente hay diferencias en la actitud de estos, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren, pero aún llega a ser extraño como es que el film va intercalando entre la idea que esta es una amenaza invisible que ataca lentamente desde el interior, a una alimaña super hostil algo genérica que se abalanza con gran velocidad y en números hacia sus víctimas. Es casi como si fueran dos tipos diferentes de parásitos, lo cual llega a parecer una posibilidad aún mayor con la manera algo extraña con la que se retrata la expansión o contagio del parásito, haciendo mayor énfasis en que el contagio se da tras tomar agua, pero a veces también actuando como si fuera una especie de virus que te puede contagiar por simple contacto con personas infectadas, ser mordido, o algo así. Encima, parece que solo llegas a ser infectado si tienes mala suerte, ya que no solo hay personajes que ingieren agua, pero también entran en contacto con sangre de personas infectadas, y aún así salen supuestamente ilesas sin explicación por delante. Sé que es una película de terror y no se puede esperar tanta lógica o respuestas a todo. A mí tampoco me gusta hacer nitpicking, pero también siento que es imposible no hacer hincapié en ciertos momentos cuando van en contra de lo establecido o contradicen lo anteriormente visto. Por último, aunque los efectos
efectos especiales no me parecen malos, siento que esta pudo haber sido una película que pudo haberse beneficiado mucho más de agregar escenas más gráficas y sangrientas, aunque sea para ilustrar de manera más horrible los efectos secundarios y la denigración biológica que sufren los infectados en sus cuerpos, ya que de nuevo, la amenaza presente tiene especial grado de potencial narrativo de género de horror corporal gracias a sus características, no aprovecharlo lo suficiente es una oportunidad desperdiciada, aunque bueno, tal vez solo sea que yo me siento decepcionado porque en ningún momento vi una escena desagradable de un paciente o civil con el estómago infestado de larvas, o hasta a alguien con un hisópodo por lengua, ya saben, la razón por la que los comelenguas son tan populares y temidos, sea cual sea el caso y pese a mis anteriores comentarios negativos, la verdad es que no es una mala película, es muy creativa y única en varios aspectos de su presentación, pero también debo admitir que considero que no hace el mejor trabajo en la ejecución o sacando el suficiente provecho de su argumento y recursos, es casi como si el escritor detrás de esta no solo se hubiera olvidado de agregar una verdadera conclusión satisfactoria a la historia, pero aparte también de darle una releída al guión o ciertas escenas rayas subtramas, no la catalogaría como la última Coca-Cola en el desierto, pero sí la catalogaría como uno de esos refrescos de toronja que aparecen de manera limitada cada cierto periodo de tiempo, por esto quiero decir que, aunque no puedo prometer que esta es una cinta de terror que les cambiara o dejara una marca enorme debido a su narrativa, atmósfera y personajes, al menos sí puedo prometer que podrá llegar a ser lo suficientemente diferente como para dejarles una buena impresión, en especial si buscan algo más experimental y hasta mínimamente más morboso que lo común. Si me pidieran que le diera una calificación, yo le daría un 7 de 10 puntos, no una joya del horror, pero si se trata de una obra infravalorada que merece una oportunidad, aun si no eres fanático del subgénero de películas de metraje encontrado o que tratan de bichos asesinos. Y bueno, eso fue todo el día de hoy, espero que hayan disfrutado del video, si ese fue el caso agradecería mucho que dejaran un like, comentaran lo que opinan, y se suscribieran para ver más, también se les recuerda que si gustan, pueden mostrar apoyo extra al donar, dicho ya todo esto, solo me queda decir gracias y que espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, my name is Don Way. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Roll over, look, it's like I told you, you played that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.